Ya. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el problema que nos quedó pendiente en la clase pasada, el cual, como les mostraba yo, era un problema de nivel de prueba, de hecho, es de una prueba. Y teníamos dos flip-flops que estaban conectados entre sí con varias puertas lógicas. Nosotros alcanzamos a obtener Q1 y Q0. Nos faltaba obtener las salidas Z1 y Z2, que en realidad en esta parte ya como son puertas que podríamos decir que son una OR y una AND, es bastante directo el obtener las funciones de salida. Vamos a aprovechar de recapitular un poco. No voy a ir obviamente con el mismo nivel de detalle que lo que hicimos el martes, pero sí lo suficiente para que alguien, si por ahí había escuchado ya acerca de los flip-flops, pero no sé, se perdió la clase pasada o alguien no se acuerda bien, lo voy a seguir, ¿ya? Si aún así alguien tiene dudas, me escriben o me comentan y lo vamos resolviendo, ya no se queden con las dudas. Entonces, primero, tenemos acá, ¿cierto? Que nos piden Q1, Q0, Z1 y Z0, que serían estos de acá. Q1 y Q0 son los estados que tenemos nosotros para nuestro flip-flop. Recuerden que el estado es, por ejemplo, que Q1 vale 0 o Q1 vale 1, ¿ya? Para que no se confundan, porque de repente uno dice como estado, como que abstracto eso, pero en realidad es simplemente eso. Luego, vamos a identificar, ¿cierto?, con qué señal nos sincronizamos, vamos a ver la configuración que tienen estos elementos, y vemos que en específico este flip-flop está conectado primero, y las salidas de él van a llegar al otro. Entonces podríamos sin ningún inconveniente resolver lo que sucede con él primero. ¿Por qué lo menciono? Porque en otros problemas, que no son de hecho los que nosotros vemos en el curso, podría existir retroalimentación. Por ejemplo, que alguna entrada, alguna salida volviera a entrar. Entonces ahí, ¿cómo lo resuelve uno? Si es que fuera el caso, que nosotros, como digo, no lo vemos, es que vamos resolviendo acá, después nos saltamos para acá, y vamos como hacia adelante, hacia atrás, así todo el tiempo para ir obteniendo las entradas, ¿ya? Pero como les digo, en nuestro caso en el curso eso no se da y podemos trabajar secuencialmente, ¿ya? Así que comenzamos con este flip-flop. Vamos a mirar ahora qué sucede con el reloj, lo que vamos a usar como señal de sincronismo. Vemos que la señal de sincronismo para él es la señal clock, CLK, y que es el flanco de subida con el que se sincroniza, ¿sí? Así que nosotros los marcamos aquí todos ellos. Esa vez me costó dibujarlos, pero ya los tenemos listos, ¿cierto? Los marcamos todos hacia abajo. Después nos fijamos en el valor del Q1, específicamente su valor inicial. Fíjense que aquí nos dan la condición inicial, que es un dato, ¿cierto? Nos dicen que parte en 0. Así que nosotros le ponemos ahí que parte en 0. Voy a marcar con otro color para que se vea bien ahí con morado. Parte en 0, ¿cierto? Y algo muy importante que incorporamos la clase pasada eran las entradas asincrónicas, que son específicamente el preset y el clear. Diferenciábamos también nosotros lo que es la función de esas entradas, de cómo se activan, ¿ya? Primero, el preset siempre al activarse va a llevar a 1. Lleva a 1 este valor que tenemos ahí. Y el clear, siempre al activarse, lo va a llevar a 0. Eso no va a cambiar. Bajo ninguna circunstancia cambia. Si se activan, producen ese efecto, ¿ya? Y yo les recomiendo siempre recordar el clear, porque el clear es más fácil, porque uno piensa, ya como limpiar, es como que llevo a 0, como que reseteo, ¿ya? Si lo quieren ver así. Y el preset, lo contrario. Y ahora, ¿qué tenemos que tener también en cuenta? El cómo se activan. Habíamos visto en esa clase, ¿cierto?, que se activaban ya sean, o que eran activos de nivel bajo o nivel alto. Aquí lo tenemos por acá, acá está, ¿cierto? Entradas activas de nivel bajo se activan con un 0. ¿Cómo identificamos eso? Porque va a aparecer con una burbuja y una barra. Entradas activas de nivel alto se van a activar con un 1. ¿Cómo lo identificamos? Porque va a aparecer directamente así, ¿cierto? La letra y nada más, no aparece burbuja, no aparece barra. Así teníamos ese ejemplo que ustedes pueden ver donde tenemos que es activa en nivel alto esa entrada y estas dos son activas en nivel bajo. Si nosotros nos fijamos ahora en las entradas que tenemos asincrónicas, que serían el preset y el clear, vemos que claramente tienen la burbuja y tienen la barra. La notación nos indica entonces que son entradas activas en nivel bajo. De esa forma, tanto el preset como el clear se van a activar cuando tengan un 0. Por lo mismo, si ustedes se fijan bien acá en la entrada de clear, vemos que tiene un 1 fijo. ¿Qué significa eso? Que en realidad siempre va a ser un 1. No va a ser nunca un 0, ya, al menos para este circuito. De esa forma, como es activa a nivel bajo y requiere un 0 para funcionar, y no lo va a tener nunca, nunca se va a activar el clear, ¿ya? No se va a activar nunca para este caso. Sin embargo, el preset se podía activar porque tiene una variable, que es SW, que podría tomar valores 0, ¿cierto? Y de hecho lo tenemos dibujado acá como un dato. Esto que está acá, el X, el Y y el W, son datos, tal como lo sería, por ejemplo, el estado inicial.
Van a estar entregados ya. Y vemos que efectivamente hay dos intervalos en los cuales vale 0. Así que ahí se va a activar para este flip-flop el preset. Partimos entonces con eso como la primera cosa que vamos a definir, ¿ya? Así que marcamos acá dónde se va 1, ¿cierto? Ahí lo estoy poniendo en morado. No sé si lo ven bien, voy a cambiar a verdes. No, verde no se va a ver. Vamos a buscar un color que se vea. Este. No me gusta mucho, pero se va a ver, ¿cierto? Ya, entonces habíamos marcado la condición inicial, que partía en 0, lo marqué un poquito porque no quería como comprometerme aquí a hacer 0 todo hacia adelante. Después vemos acá que esto vale 0, vale 0 ahí, y por tanto se activa el preset, lo cual hace que se vaya a 1 la salida, ¿cierto? Se va a 1, se va a 1. Y predomina por sobre cualquier otra entrada sincrónica. ¿Ya? Y de hecho ustedes pueden ver que acá está, por ejemplo, esta señal de reloj se perdió, como que ya no analizamos ahí, porque las entradas sincrónicas predominan por sobre las sincrónicas. Luego de eso, vemos lo siguiente. Fíjense en este intervalo. Este intervalo va a seguir siendo 1. ¿Por qué? Porque en realidad los cambios debidos a las entradas sincrónicas solamente pueden ocurrir en esos instantes de tiempo. Acá, acá, ¿cierto? Cuando tenemos los flancos, en este caso, de subida. ¿Ya? Por eso es que decimos que sigue siendo 1. Hasta ahí. Y ahí recién vamos a analizar qué pasa con las entradas y vamos a ver qué, en definitiva qué va a pasar. Lo mismo ocurre acá. Sigue siendo 1, ¿cierto? A pesar que ya lo liberó el preset. Liberó, por decirlo así, el estado que teníamos. Luego de eso, con ello tenemos marcado lo que sucede debido al preset, ¿cierto? El estado que sería el estado inicial. Nos vamos a ver qué ocurre con nuestro flip-flop en base a sus entradas. ¿Cuál es la entrada que tenemos acá? Tenemos el J. Nosotros podríamos obtenerlo acá, escribirlo, ¿cierto? Un J1 y ir viendo lo que sucede. O podríamos aplicar un poco de álgebra, porque podría ser el caso que se simplifique. Si es que es así, obviamente. Si no se simplifica, mejor dibujarlo. ¿Ya? Simplificamos. Esta puerta, obviamente, la que está acá, es una puerta XOR, que su función es ¿cuál? Es, si fuera, por ejemplo, A y B, sería suma exclusiva de A y B, que es igual al A negado más, A negado B más AB negado. ¿Ya? Y eso fue lo que reemplazamos acá, donde solamente que el B es 0 y el A sería X, ¿cierto? Vemos que ahí nos queda 0 por algo, es 0. Nos queda acá X por 0 negado, sería X por 1. Así que en definitiva el J1 va a ser simplemente X, lo cual nos hace el trabajo mucho más simple, ¿cierto? Así que la analizamos a ella, ¿no? Ahora, con eso tenemos entonces el J1, que está dado, ¿cierto? Y tenemos el K1, porque está fijo en 1, como ustedes lo pueden ver. Así que nos queda solamente comenzar a analizar en base a lo que nos indica la tabla de transición del flip-flop. Ya, nosotros tenemos esto, creo que en la clase, si no me equivoco, del viernes pasado, me parece que vimos esto, comenzamos a ver los flip-flop, ¿ya? Y ahí está ordenado todo en una tabla. Entonces, seguimos. Para eso entonces decimos, bueno, si los cambios solamente pueden ocurrir en el flanco de subida, ¿cierto? Debido a la entrada sincrónica, sabemos que eso se va a mantener en 0, la condición inicial. Analizamos y decimos, ¿cuánto vale el J justo antes? Vale 0, el K vale 1, ¿cierto? Así que estaríamos en la condición de set simplemente, ¿cierto? Así que sería 0 nuestro estado siguiente. 0, después seguimos, ¿cierto? Vamos a ver cuánto vale el J, vale 1, el K vale 1, de hecho vale siempre 1. Estaríamos en la condición de inversión, así que se va a invertir, precisamente se invierte, pasa a ser un 1. Se activó el preset, pero como ya estábamos en 1 no produjo ningún cambio, ¿cierto? El cambio más importante es que perdimos ese flanco de subida, que ya no tuvimos que analizar nada, ¿cierto? Porque, por decirlo así, el preset como que sobreescribió lo que sucedía en ese momento. Luego, vamos ahora acá, al siguiente flanco, que sabemos que ahí podría ocurrir algún cambio. Ahí tenemos que vale 1 el J, vale 1 el K, estaríamos en la condición de inversión, así que vamos a pasar de un 1 a un 0. Seguimos así hasta el menos siguiente flanco de subida, analizamos nuevamente el valor justo antes, nosotros vimos que en realidad tomamos el valor justo antes porque no alcanza a cambiar lo suficiente para que deje de ser un 1, por decirlo así la señal, ¿ya? Debido a que no cae abruptamente, sino que cae como un poco más lento, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando sube también. Está exagerado, obviamente. Y entonces tenemos que vale 1, ¿cierto? 1, 1, condición de inversión, pasa entonces a ser un 1. Se mantiene así al menos hasta el siguiente flanco. Nuevamente analizamos, ¿cierto? Vale 1 también, se vuelve a invertir porque estamos en la condición de inversión. Pasamos a un 0, lo que sería nuestro estado siguiente. ¿Y ahora qué ocurre? Recuerden que aquí se nos había activado el preset, ¿cierto? Estaba marcado y relacionado con ese 0 del W, ¿ya?
Así que ahí fue 1, nos vino a liberar recién acá, y ahí analizamos. Nuevamente perdimos ese flanco, porque predominó la entrada asincrónica. Vemos cuánto vale el J1, ¿cierto? Vale 1, el K1 vale 1 también, condición de inversión, así que se va a 0. Después vemos que vale justo 0 el J, ¿cierto? Y el K vale 1, estaríamos en la condición de reset, nos vamos a 0. Y de hecho nos mantenemos en 0, ¿cierto? Es como que tuviéramos, no sé, un cronómetro que está en 0 y nosotros lo queremos llevar de nuevo a 0. Se queda en 0. Tenemos esa primera función. Quiero saber si se entiende. Ya, esto obviamente estamos viendo un poquito más rápido de la clase pasada, pero ojalá salir de cualquier duda que pudieran tener. Si alguien tiene dudas me escribe o me lo comenta. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esa señal, que sería la Q1, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener ahora la señal Q0, ¿cierto? Lógicamente. Pero para eso tenemos que fijarnos en varias cosas, como las que vimos al principio. Primero, ¿qué pasa con las señales asincrónicas? ¿Con qué se sincroniza? Porque podría darse el caso que se sincronizara con otra señal, que de hecho no es la situación que tenemos ahora, pero podría serlo, ¿cierto? Y luego ver también qué pasa con esta entrada sincrónica, que recuerden que las sincrónicas son estas entradas, las que tiene el flip-flop, que no son obviamente el clock, ni las otras asincrónicas, el preset y el clear. ¿Ya? Así que comenzamos. Primero, si queremos ver la condición inicial, vemos que la condición inicial para el caso del Q0 es simplemente 1, va a partir en 1, lo tiene ahí, ¿sí? ¿Qué más nos falta? Nos falta ver, por ejemplo, las entradas sincrónicas. Vamos a ver que las entradas sincrónicas son, en este caso, el preset que tenemos que vale 1. Como está fijo en 1, quiere decir que no se va a activar nunca, porque ustedes pueden ver por la notación que también son activas en nivel bajo, ¿cierto? No se activa nunca, lo descartamos simplemente. Sin embargo, el clear se podría activar debido a que tiene una variable, que es el W. ¿Ya? Que si toma el valor 0, va obviamente a activarse y llevar a 0 a nuestro Q0. Así que nos vamos a fijar justamente en esos intervalos donde vale 0. Y de hecho lo vamos a fijar al principio, es lo más recomendable en estos casos. Vemos que marcamos ese 0 ahí, ¿cierto? Que es cuando se activó el clear, y ese 0 acá, que se corresponde obviamente con los ceros del W. Y además tenemos también algo similar a lo anterior, donde vemos que como nos liberó, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Pero como no teníamos una señal de sincronismo, va a seguir siendo 0 al menos hasta acá. Y ahí recién podría suceder un cambio debido a las entradas sincrónicas, que en este caso son, o es la T2. Acá también ocurre lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a decir entonces que ya tenemos lo que pasa con las asincrónicas, ¿cierto? La señal de sincronismo es el CLK, así que está marcada. Nos queda obtener el T2. ¿Ya? El T2, que en el caso de la clase pasada lo obtuvimos antes, pero en realidad es lo mismo. ¿Cómo es el T2? El T2, como nosotros lo vamos a obtener a partir de esta puerta lógica, que no se sincroniza con nada. Ella solamente ve lo que tienen las entradas. Por ejemplo, si tiene un 1 y un 0, como es una puerta AND, me va a entregar un 0. Si tiene un 1 y un 1, me va a entregar un 1. Solamente lo que tienen las entradas afecta a lo que tiene la salida. ¿Ya? Hay un delay que teóricamente existe, y de forma práctica también, pero nosotros aquí podemos asumir que no nos va a afectar, ¿ya? Al menos para el curso. Ahora, para obtener ese T, tenemos entonces que fijarnos lo siguiente. Podríamos ir por cada intervalo viendo el valor del Q1, viendo el valor del X, ir dibujando el T, por ejemplo. O sea, podríamos decir entonces, acá vale 0 el Q1, el X vale 0, 0 por 0, 0. Después acá vale 1, acá vale 0, 0. Y obviamente eso nos va a dar. Como pueden ver ustedes, en realidad podría ser muy lento, ¿cierto? Para evitar eso, lo que nosotros hacemos entonces es analizar en base a la puerta que tenemos ahí. Nosotros sabemos que basta que el Q1 valga 0 o que el X valga 0 para que inmediatamente esto sea 0, porque es una puerta AND, ¿cierto? Así que vamos a escribir los ceros del Q1 primero. ¿Dónde está el Q1? Acá está el Q1. ¿Ya? Primer ceros, estos van a ser estos de acá, ¿cierto? Después tenemos ese 0 de ahí. Después tenemos este 0 de acá. Y este 0 de acá largo, que creo que en la clase pasada me había faltado escribirlo a mí. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Y luego vamos a buscar los ceros del X, perdón. Del X, ¿cierto? Ese primero ya está, ¿cierto? Después nos falta este de acá. Ese nos falta. Ahí lo dibujamos. Después viene uno acá, que lo dibujamos nosotros ahí. Bueno, un poquito más arriba ahí. Y viene ese de ahí, ¿cierto? Que está ahí. Quizá está medio chueco, pero con eso es suficiente. Y después el otro que había acá está considerado, así que no hace falta dibujarlo de nuevo. ¿Qué pasa con los demás intervalos? Claramente van a ser 1.
¿cierto? Que es lo que vamos a tener ahí. Ahí, ¿sí? Ustedes lo marcan con cuidado. Vemos que también si quisiéramos comprobar, obviamente acá teníamos un 1, tenemos un 1 ahí, 1 por 1 va a ser 1. Perfecto, y eso sería cumplir con todas las demás. Una vez que tenemos ya la señal T2, podemos entonces obtener nuestro Q0. Para eso simplemente nos vamos a fijar en la tabla, que yo la dibujé por acá, ahí está, ¿ya? Y esa tabla nos dice lo siguiente, nos dice que si es que el T vale 0, el estado siguiente se va a mantener, o en realidad va a ser el mismo que teníamos, ¿cierto? Y si es que el T vale 1, se va a invertir. Es bien directo. Así que partimos acá. Sabemos que esto va a ser 1, hasta al menos ese canto de subida o flanco de subida. Y nos fijamos entonces, ¿cuánto vale el T2? Vale 0. Como vale 0, el estado se mantiene hasta al menos el siguiente flanco. Acá, justo antes, recuerden que tomamos el valor justo antes, se sigue manteniendo porque está en 0. Así que se va a mantener, pero ¿qué pasó? Recuerden que se activó el preset, perdón, el clear. Por eso es importante marcarlo antes, porque si nosotros no lo hubiéramos hecho, quizás no nos habríamos dado cuenta y después hubiéramos tenido que empezar a modificar, lo cual hubiera sido súper poco práctico y sería muy fácil que nos equivocáramos. Así que bajó forzosamente a 0, se mantuvo así hasta acá, después el clear nos liberó, ¿cierto? Pero como no teníamos entrada sincrónica, en este caso, perdón, no teníamos el flanco de subida, que llegaba recién ahí, esto siguió siendo, no lo marqué, ahí sí, siguió siendo 0. Ahora sí podemos mirar el valor. Vemos que vale justo antes, vale 1, se va a invertir. Se invierte, así se mantiene hasta el siguiente flanco. Miramos el valor del T, vale 0, así que se va a mantener hasta el siguiente. Nos fijamos en el valor justo antes, vale 1. Esto se iba a 0, ¿cierto? Y fíjense que iba a seguir siendo 0, pero se activó el clear, lo cual no nos produjo ningún efecto diferente por el hecho de que se nos llevó a 0. Sin embargo, algo sí importante que ocurrió es que perdimos esa señal de sincronismo. Ya no analizamos ahí, ¿cierto? No nos interesa que esto valiera un 1. O sea, perdón, que esto valiera un 0 ahí, porque en realidad predominó el clear, ¿ya? Y va a tener que ser 0 simplemente. Luego, cuando nos liberó ahí, todavía nos faltaba un poco para poder llegar al siguiente flanco, así que se mantuvo en 0 hasta acá y analizamos cuánto valía justo antes, que valía 1, así que se invirtió, nos fuimos a alto, ¿cierto? Creo que borré esto de acá, ahí. Y después de eso valía 0 el T2, así que se mantenía. Y llegamos a obtener el Q0. ¿Dudas de cualquier tipo? Cualquier tipo de duda, mientras yo borro las líneas. ¿Por qué el T está fijo en 1 y el W no? ¿Estás seguro que el T? Ah, el presets puede que sea. ¿Este? ¿Ya? Porque claramente el T no estaría fijo, ¿cierto? Porque cambia, es lo que tenemos acá. Me imagino que te refieres a ese. ¿Ya? Y es porque simplemente está conectado acá a un nivel alto. ¿Cómo sería eso en el mundo real? Sería que tenemos una fuente de tensión de 5 volts que estaría conectada ahí con su positivo, de forma tal que se identificaría esto con uno lógico. Eso sería en el mundo real. ¿Ya? Y como se requiere para que se active esta entrada que sería activa a nivel bajo, se requiere un 0, no va a haber nunca un 0 porque tenemos un 1, ¿cierto? Por eso es que no se activa nunca. ¿Ya? En cambio, acá tenemos una variable que puede tomar valores diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Podría dibujar una fuente así. ¿Ya? Es lo mismo. La otra, esta es una pila. Ya, muy bien. Con eso hay que tener cuidado porque muchas veces también en los problemas yo les cambio esta información, obviamente, relativa al preset y al clear, para que a ver si es que ustedes obviamente entienden cómo operan. ¿Ya? Porque de verdad, nosotros cuando vimos esto en la clase pasada, como por separado, es como bien simple, pero cuando se combinan el tema de las entradas activas a nivel bajo, a nivel alto, con este tipo de entradas sincrónicas, ahí uno a veces le surgen dudas. Y por eso es que yo remarco la idea de que lo importante de estas entradas es la función que tienen. O sea, el preset siempre me lleva a 1 al activarse y el clear siempre me lleva a 0 al activarse. Y la única diferencia que vamos a tener es el cómo activan, el cómo se activan ellas, perdón. Si se activan en nivel bajo o nivel alto. Si se activan en nivel bajo, en base a la notación que tenemos ahí, la barra y la burbuja, quiere decir que requieren un 0 para operar. Y si es que fuera, por ejemplo, así, supongamos CLR y no tiene ni barra ni burbuja, quiere decir que activa nivel alto. Por tanto, hay que poner un 1 para que el clear se active y me lleve a 0 la señal. ¿Ya? Puede parecer extraño, pero ¿ven que son cosas diferentes? Ya, entonces, una vez que tenemos eso, hicimos la recapitulación completa. Déjenme borrar los azules. Ahí. ¿Cuántos control Z tendré? Bueno, parece que tenía lo suficiente. Oh, tenía de hecho un montón.
Ahora, nos queda obtener entonces el Z1 y el Z2. Y de la misma forma que yo les comentaba para el caso de obtener T2 o obtener J1, tenemos que simplemente considerar las entradas y en base a eso obtener nuestra salida. ¿Ya? Vamos a obtener entonces el Z1 y el Z2. Voy a subir en realidad bajar un poquito. Voy a poner el verde. El verde, vamos a poner vamos a extender un poquito las líneas. Tampoco requerimos mucho, si es lo suficiente para que si es que tuviéramos alguna transición justamente en esos intervalos, o en esos instantes de tiempo, sepamos dónde está la línea. Bueno, si estuviera derecha la línea, sí. A pesar que no se sincronicen con ella, puede que haya algún cambio ahí, ¿cierto? Ya. Ahora, Z1. Lo vamos a poner por acá. Z1, como ustedes pueden ver, es una suma, ¿cierto? Una suma entre la señal Q0 y la señal X. Claramente acá nosotros podríamos ir intervalo a intervalo, lo cual es más lento. Por eso yo les recomiendo, si es que tenemos una suma, nos fijemos simplemente en los unos. Porque sabemos que basta que aparezca un 1 acá o un 1 acá para que inmediatamente nuestra salida sea 1, ¿cierto? Así que anotamos los unos del Q0 y los unos del X. ¿Dónde están los unos del Q0? Acá están los unos del Q0. Vamos a poner entonces acá en 1. Ahí, ¿cierto? Identificando que eso está unido ahí. ¿Dónde más tenemos un 1? Ahí. Es del Q0, ¿cierto? Sí, del Q0. Ahí. Y luego otro 1 por acá. Ya, tenemos los unos del Q0. Ahora vamos a buscar los unos del X. ¿Dónde está el X? Allá arriba está el X. Ahí está. Voy a empezar a marcarlo ya. Este ya está considerado, como pueden ver ustedes, ¿cierto? Ese ya está listo. Este de acá le falta una parte, ¿cierto? Le falta... acá. Ahí. Ya, ahí está ese 1. Vamos a ponerlo un poquito más derecho ahí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otra parte por ahí, ¿cierto? Que eso llega hasta por acá. Ahí. Y nos queda el último. Y que fíjense bien que ahí hay un pequeño intervalo en el cual vale 1, ¿cierto? Así que lo tenemos que marcar con cuidado porque si no ese 1 se le escapa. Ahí. Ya, ahí está. ¿Cierto? Y con eso estamos listos porque después tenemos este 1 ahí, pero ese ya está considerado acá. Así que lo que quedaría sería simplemente que estos intervalos que tenemos acá, que no están marcados, serían directamente 0. ¿Cierto? Y ustedes lo pueden comprobar si quieren, pero obviamente lo que nosotros buscamos acá es hacerlo más rápido. Y en realidad me demoré más en dibujarlo que en analizarlo. ¿Bueno? Ahí. Ahí. Ya. Tenemos entonces listo el Z1. Nos queda obtener el Z2. Z2. Que lo vamos a poner por acá. Z2 claramente sería obtenido por medio de los ceros, debido a que está formado en este caso por una puerta AND, ¿cierto? Que toma el I y toma el Q0. Marcamos también en este caso los ceros del Q0. Los ceros del Q0, porque recuerden que nos basta que haya un 0 para que inmediatamente sea 0. Es como lo inverso que el caso que teníamos antes. Ya, entonces Q0. ¿Dónde están los ceros del Q0? Vamos a marcar acá. Ahí tenemos, ¿cierto? Esto va a ser 0 hasta acá, porque estoy marcando S, ¿cierto? Y después tenemos acá. Ahí 0. Y se nos acabaron. Eran solo eso. Muy bien. Ahora los ceros del I. ¿Dónde está el I? Ahí está el I. El I tiene súper pocos ceros. Tiene solamente ese del principio, que está acá. Y tiene ese de ahí, que estaría por acá. Ah, pero esto iba justamente en la línea que tengo yo, ¿no? Está medio choco esto de acá, pero va acá. ¿Alguien lo estará dibujando? ¿Es una de esas que lo dibuja? No sé. Ya. Tenemos entonces que ir a poner el 0, ¿cierto? Ahí. ¿Estoy viendo bien? Sí. Y lo demás va a ser simplemente 1. Así que marcamos los 1. Ahí. Ahí los unos y los unos. Ahí. Cerramos eso ahí. Podría usar la regla, ¿cierto? Pero me he entretenido así. En teoría. Ahí. Ya. Y tenemos entonces nuestra forma de onda. También ha hecho algunas líneas, pero al menos fuimos consistentes en marcar dónde iban las transiciones, ¿ya? Y hemos finalizado, así que quiero saber si se entiende cómo lo hicimos, si hay cualquier duda cualquier duda que puedan tener ustedes, me dicen, ¿ya? Y recuerden, lo que está escrito acá en importante, las entradas asincrónicas siempre predominan por sobre las sincrónicas. ¿Y las sincrónicas son cuáles? Las entradas que tenemos acá.
SJ, el K, el T, el D, S, R, ¿ya? Ese tipo de entradas. Y las asincrónicas, pues, para nosotros son el clear y el preset, ¿ya? Existen otras que nosotros en particular no vemos porque no las ocupamos en este contexto, pero tendría la misma lógica. Muy bien, entonces. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, les comento que hemos terminado oficialmente la unidad 1, que la unidad 1 es un poco larga, ¿sí? Ahora nos quedaría ver la unidad 2, que es de PLC, que serían controladores lógicos programables, ¿ya? Así que vamos a ver en el aula. Acá tengo un aula. ¿Qué aula tengo acá? De una electrónica, no, electrotecnia. Electrónica. Vamos a volver a entrar, porque ustedes saben que por seguridad hay que volver a entrar. Esperarme un poquito sería demasiado, ¿no? Ahí. Y tenía dos pesas abiertas, ¿no? Aquí llegamos. Y la unidad 2. Ahí tengo una prueba. Voy a tener que habilitarla ya. Hoy día la voy a dejar habilitada porque hay cosas que obviamente no quedan disponibles directamente. Vamos a partir entonces con nuestra introducción a los controladores lógicos programables, ¿ya? Este apunte en particular tiene texto por ahí. Yo voy a como centrarme en lo más relevante porque tampoco quiero que se aburran demasiado, sino que me interesa que ustedes entiendan a qué me refiero cuando hablo de controladores lógicos programables. En principio, ¿alguien había escuchado acerca de lo que son los PLC? ¿Me pueden responder en la pregunta que les voy a mandar ahora? Si es que habían escuchado, pónganle sí. Si no, le ponen no. Y si por ahí como que les suena de algún lado, le pueden poner más o menos. Oh, mira, alguien me puso que sí. Quizá en el trabajo, quizá por ahí. No sé si ustedes creo que todavía no llegan al punto de hacer las prácticas, me parece. Si son de tercer año. Y claro, porque muchas veces los contextos industriales se ocupan, y de hecho ahí es donde uno más los va a ver, ya sea, por ejemplo, en las empresas mineras, en la industria de alimentos. Yo diría que por ahí la distribución también. Distribución de repente de, ¿cómo se llama esto? Donde hacen embalaje y cosas por el estilo. ¿Ya? También se pueden ocupar. Sistema de regadío también. Por ejemplo, no sé, en un terreno grande. Una casa yo creo que en realidad es como mucho poner un PLC, pero serviría ahí más un microcontrolador. Ya. En principio, les voy a compartir los resultados para que ustedes vean. Y veo que al menos como 6 personas como que algo habían visto, ¿cierto? La mayoría obviamente no, y tiene todo el sentido del mundo. Ya. Primero, ¿qué vamos a ver entonces hoy día? Vamos a definir lo que es un controlador lógico programable, o PLC. Vamos a listar las diferencias que existen con los sistemas que se utilizaban anteriormente. Vamos a identificar así bien por encima las partes principales, porque después ya mañana vamos a ver un poco más de detalle respecto a otros puntos importantes, como son la memoria, el CPU y todo eso. Vamos a comprender la secuencia en la cual va a trabajar un PLC. Eso esperamos, ¿cierto? Y por último, identificar las clasificaciones generales, las más generales. Piénselo esto como una introducción, una primera aproximación a lo que son los PLC. Y aquí ustedes pueden ver, bueno, en principio aquí tienen dos PLC. Les presento un PLC bastante simple, que son, por ejemplo, los que se utilizan de repente para aplicaciones, yo diría, de regadío, de repente un sistema como más pequeño. Incluso en la universidad hay algunos de estos, como para hacer experiencias. No con tantas entradas, sí, pero de características similares. Y este que está a la derecha, que ustedes ven ahí, que en realidad parece que tiene un montón de cosas, ¿cierto? Es un PLC modular. ¿Qué quiere decir eso? Que este PLC nosotros le podemos agregar tarjetas y cada uno de esos como elementos que ustedes ven son módulos que se pueden incorporar. Podemos entonces agregarle más entradas, más salidas, ¿ya? ¿Por qué digo entradas y salidas? Porque lo que pasa es que un PLC en realidad se parece mucho a un computador. Un computador, por ejemplo, personal como el que tienen ustedes, el que pueden estar usando ahora. Incluso, bueno, a menos que estén con un celular, que también uno podría decir que tiene características similares a un computador, pero no es exactamente igual, ¿cierto? ¿Y por qué se le llama a este PLC un computador industrial o se compara con eso? Porque en realidad puede realizar las mismas funciones, pero con la diferencia de que nosotros además le podemos incorporar datos del mundo que tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? O sea, este dispositivo es capaz de leer el estado del sistema, leer qué está pasando, leer, por ejemplo, la temperatura que tiene un sistema, leer la presión, leer, por ejemplo, la altura de un líquido, si tenemos la presencia de alguna pieza móvil o no, ¿ya? Todas esas cosas, en realidad, un montón, ¿ya? Aceleraciones y todo eso. Y con la idea de conocer cómo está operando el sistema. ¿Con qué objetivo?
con el objetivo de controlarlo, de ser capaz de modificar el estado del sistema. ¿Ya? Entonces recoge información, la procesa y actúa sobre el sistema, ya sea activando, por ejemplo, un calentador para subir la temperatura, un ventilador para bajarla, un motor para mover una correa transportadora y desplazar, por ejemplo, algunas piezas, ¿ya? O algún material, ¿cierto? Y así, obviamente, infinidad también de otras funciones, incluso hasta luminarias o luces para indicarle al operador que está realizándose algún proceso, ¿ya? Y algunos beneficios que nos van a entregar los PLC son, primero, la simpleza de su instalación, la capacidad de programación que tienen, la alta velocidad de respuesta, que en realidad es increíblemente alta, y su gran confiabilidad. ¿Por qué decimos que tiene una gran confiabilidad? Porque en realidad uno, como yo les comentaba, ¿cierto? Que son parecidos a los PC, uno podría decir, pero bueno, ¿y por qué no usamos los PC y le conectamos, no sé, algunos slots ahí para ponerle entradas y poder analizarlo? Se debería poder hacer, ¿cierto? Y de hecho es totalmente válido, se podría realizar. Sin embargo, al trabajar en un contexto que de repente sea un poco más extremo, ya sean temperaturas, en presión, polvo, vibraciones, un PC no duraría nada. Rápidamente se dañaría, se oxidaría, empezaría a funcionar mal, ¿ya? Incluso, ¿a qué me refiero con un entorno un poco más complejo en ese sentido? De repente, no sé, en la minería le puede caer una piedra y lo rompe. Así de simple. Algo que puede parecer como que no es tan común, es súper común. Entonces los dispositivos están diseñados, los que trabajan en ese contexto, de forma que sean capaces de resistir estas explosiones. A ese nivel estamos hablando, que puedan trabajar en rangos de temperaturas muy bajas, supongamos, no sé, menos 30 grados, que un PC común puede tener problemas. ¿Ya? Puede tener problemas para trabajar en esas temperaturas. Incluso podrían ser más bajas. Y también en temperaturas más altas, así que va a trabajar, por ejemplo, cerca de un horno, en una fundición. Ahí un PC no va a durar nada, se van a derretir los cables, ¿ya? Sin embargo, estos equipos están diseñados para esos contextos, ¿ya? Entonces, siguen trabajando y llevan años trabajando y no fallan, ¿ya? Y además son fácilmente modificables. ¿Cuál es la particularidad de los PC mineros? Bueno, primero esa capacidad de que se le puede agregar información. Entonces, generalmente esos PC le ponen tarjetas especiales para poder adquirir datos. Entonces, los PLC, que son los que están como más en terreno, se conectan directamente a los PCs para poder hacer manejo de la información principalmente, para representarla, por ejemplo, en pantallas y poder hacer modificaciones y también para registrar datos, ¿ya? Porque obviamente hay que guardar toda la información. Pero en sí, los que realizan el control no son los PC, van a ser los PLC, ¿ya? Los que están ahí directamente modificando el estado del sistema. Características. Bueno, aquí probablemente hay varias cosas las que yo le he comentado, ¿ya? Los PLC, perdón, están diseñados para trabajar en arreglos de múltiples entradas y salidas. Amplios rangos de temperatura, presentan una gran inmunidad al ruido eléctrico, que eso también es importante y no lo mencioné. Y además son resistentes a la vibración e impactos. Como la estructura de un PLC está basada en los mismos principios que la arquitectura de los computadores, además es capaz de no solo abrir y cerrar relés, sino que también es capaz de ejecutar otras aplicaciones de temporización. O sea, se puede hacer un procesamiento mucho más profundo de las señales. O sea, uno podría pensar, no, mira, es como que enciendo un motor, apago un motor, una luz y cosas así, ¿no? Y en realidad el control que se puede hacer es mucho más elaborado. O sea, se puede hacer control, no creo que ustedes lo hayan escuchado, pero por ejemplo, directamente control automático sobre los procesos. Y se pueden ocupar algunos controladores específicos, se puede hacer Fuzzy Logic. Yo creo que Fuzzy Logic ustedes lo han escuchado, pero yo creo que no se acuerdan quizás del contexto. Pero ¿saben dónde se menciona? En las lavadoras, ¿ya? Que es un tipo de control difuso que se realiza. Ese es un tipo de controles. También hay controles multivariables. Ahí, ¿ya? Así que todo eso se puede aplicar con un PLC. Ahí estaba. Como que me dio una página que no sabía cuál era. También se dice que el PLC es un sistema de tiempo real, dado que la salida del sistema controlado por el PLC depende de las condiciones de entrada, ¿ya? Y además también son muy rápidos, o sea, capaces de procesar la información y actuar sobre las salidas en tiempos muy pequeños. De hecho, hay sistemas, por ejemplo, en los cuales se trasladan, supongamos, botellas, frascos de remedios, cosas así. Todo eso se hace automático y va, por ejemplo, leyendo dónde están los elementos y lo va haciendo avanzar y pueden pasar incluso así, no sé si muchos por segundo, pero al menos los podría detectar, ¿ya? Vemos también que el PLC es básicamente un computador digital, especialmente diseñado para el control de procesos y maquinarias. Y también tenemos que, a diferencia de los PCs, como yo les comentaba, ¿cierto? Se pueden conectar entradas y salidas directamente a ellos.
Y de hecho, si nos faltan puertos para conectar, le agregamos puertos. Claro, tiene sentido, ¿cierto? De hecho, tú me dices que lo ocupan en SVAL para la automatización de las plantas elevadoras. Claramente, porque hay muchas bombas que se ocupan ahí. Y las bombas, recuerden que están formadas en realidad por un motor eléctrico y con la pieza que es la bomba, ¿cierto? Que es la que finalmente hace el movimiento del líquido. ¿Ya? Un PC también es capaz de ejecutar diferentes programas de forma simultánea. Sin embargo, y esta es una gran diferencia, porque hasta ahora como que todo lo que decíamos era positivo para el PLC, ¿cierto? Era como que tenía un montón de ventajas por sobre el PC. Sin embargo, el PLC es un sistema que ejecuta un programa único de forma totalmente secuencial. Lo ejecuta en un ciclo cerrado siempre. ¿Ya? Va a analizar, por ejemplo, lo que pasa con las entradas, va a leer el programa, va a comunicarse con otros PLC y después va a actualizar las salidas. Y después va a volver a leer las entradas y así está trabajando. ¿Ya? Nosotros vamos a profundizar en eso también, que se le llama el ciclo de escaneo del PLC, pero en definitiva quiere decir que trabaja de esa forma. Y si nosotros, por ejemplo, le queremos hacer alguna modificación al programa, le hacemos la modificación, lo ponemos offline, le cargamos el programa nuevo y lo volvemos a poner online. ¿Ya? No es como un PC que uno, por ejemplo, lo tiene haciendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Es un sistema bastante ad hoc. Claro, los PLCs tienen retroalimentación, la mayoría de ellos, ¿ya? Y eso ya depende del control que se esté aplicando. Podría no tener, pero por lo general se trabaja con retroalimentación. Acá tenemos lo que se le llama los sistemas de control basados en relés, que uno podría preguntarse qué es todo esto, ¿cierto? Un montón de cables y todo eso. Y lo que sucede es que antiguamente, y estoy hablando quizá como del principio del siglo pasado, no, en realidad, pongámosle en 1920, 30, 40, por ahí, se trabajaba de esta forma. Y que finalmente lo que se hace es que toda la solución que permite, por ejemplo, resolver un problema, se cablea y se controla por medio de estos relés que ustedes ven ahí. Ya tenemos acá, por ejemplo, un sensor de presión, que este sensor de presión, ¿cómo funciona? Cuando se detecta la presión que nosotros queremos sensar, por ejemplo, supongamos, no sé, 20 psi, cuando se presenta eso, él se cierra. Si hay menos de 20 psi, él se abre. Que es un sensor, que lo acabo de mencionar, ¿cierto? Un sensor es un dispositivo que nos permite obtener información del sistema. ¿Ya? Entonces puede haber un sensor de temperatura, que obviamente medir la temperatura, como es el que tenemos acá, que este es un simple reostato, que de hecho esto que ustedes ven ahí, que estoy yo envolviendo acá, es lo mismo que ustedes ven, por ejemplo, en un hervidor. Un hervidor tiene un reostato, que es un interruptor que cuando llega a una temperatura específica, él se va a abrir en este caso, ¿cierto? Porque nosotros lo cerramos, llega a la temperatura que nosotros tenemos que hierve el agua, ¿y qué hace él? Se abre, ¿cierto? Eso es lo que sucede. A veces se echa a perder, ¿cierto? Y se queda pegado, y no abre, y queda evaporándose el agua. O a veces pasa lo contrario, que no se cierra, ¿cierto? ¿Cómo opera? Opera con láminas bimetálicas. ¿Se acuerdan cuando uno de repente, no creo que en física lo ve? Probablemente, quizá en alguna mecánica. Que, por ejemplo, un material, una barra metálica, si la temperatura cambia, tiene un coeficiente específico que me indica a mí cómo se va a alargar, ¿cierto? Lo mismo sucede si yo tengo dos, por ejemplo, placas. Si tengo una placa que tiene un coeficiente determinado y tengo otra placa con otro coeficiente, lo que va a ocurrir es esto. Que al estar juntas, una de ellas se va a alargar más que la otra, produciendo un movimiento, una rotación, ¿ya? Que finalmente eso lo usan para que esté dentro del interruptor, de forma tal que cuando la temperatura llega a un punto, se dobla y se abre. Cuando se vuelve a enfriar, vuelve al estado original. ¿Ya? Ese es el funcionamiento más básico de un reostato, con láminas bimetálicas, que en base al diferente coeficiente que tienen, no me acuerdo la palabra exacta, un alargamiento, ¿ya? Son capaces de abrir o cerrar un circuito. ¿Ya? Y tenemos también acá un pulsador manual, que sería un botón simplemente. ¿Ya? Un botón parecido a los botones de un timbre. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, el interruptor que nosotros usamos en la casa para encender la luz, uno lo presiona una vez y se queda así. Tiene como dos estados, ¿cierto? Un estado en que está cerrado, un estado en que está abierto. Así es simple. Y uno lo vuelve a apretar y cambia de estado. Sin embargo, el interruptor de un timbre, o en realidad el pulsador de un timbre, para ser más preciso, yo lo tengo que presionar para que esté emitiendo sonido el timbre, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, lo suelto, después vuelve a su estado original. ¿Ya? Ese es finalmente un pulsador. Esa es la diferencia. Yo lo presiono y él, por ejemplo, manda un dato determinado. Yo lo suelto y él vuelve a su estado original, que por ejemplo en este caso estaría abierto, ¿cierto? Yo lo presiono, se cierra, lo suelto, se abre. También podrían haber algunos que trabajaran con la lógica inversa,
que estén cerrados y que yo los presiono y se abren, los suelto y se vuelven a cerrar. ¿Ya? Ambos son válidos. Y de hecho, ¿cómo sería eso? Así. Déjenme buscar por acá para hacer un dibujillo. Vamos a hacer un dibujo bien simple, si es para que ustedes me sigan en la idea. ¿No? Ahí. Este sería un interruptor. Esa línea me quedó más derecha de lo que yo habría esperado. Ahí, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, como les digo, dos estados. Puede estar abierto, puede estar cerrado, ¿cierto? Ahí esa no queda tan derecha, pero ¿qué vamos a hacer? Ahí. ¿Ya? Y obviamente cuando nosotros lo presionamos. Un pulsador que se representa así, como con una especie de sombrero, como ustedes lo ven ahí. Este es un pulsador NO. ¿Por qué NO? Porque es normalmente abierto. ¿Ya? Es normally open. Así es como se le llama siempre. Normally open. Vamos a escribir bien, ¿sí? Y tenemos también otro pulsador, que lo vamos a dibujar acá. Características similares, ¿cierto? Pero él está así. Vamos a ponerle también su sombrero ahí. Y él sería un NC. Normally closed. Ahí. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, si yo no lo presiono, él está cerrado. Él. Si yo lo presiono, él se abre, lo suelto y se vuelve a cerrar. Eso va a ser importante porque cuando nosotros estemos trabajando ya en la programación de PLC, porque es algo que vamos a realizar, vamos a ver que esta lógica es muy importante y de hecho es la que genera más dudas. Por eso es que lo dejo ahí. Esto sería entonces pulsadores, interruptor. Importante. Le vamos a poner acá. ¿Ya? Importante esto. Para que lo tengan presente. Ahí quedó nuestra nube. ¿Se entiende esa idea? Ya, ahí sí, la voy a reenviar. Puede parecer muy simple, quizá alguien de repente tiene una duda. Quizá el dibujo no se entiende también, puede ser. Vamos a arreglar el sombrero para que queden parecidos. El sombrero, ahí lo vamos a poner. Ahí. Ya, muy bien. Entonces, como pueden ver ustedes acá, toda esa lógica que tenemos en este especie de circuito, porque de hecho es un circuito donde tenemos unas líneas de alimentación, línea 1, línea 2, tenemos 120 volts que están alimentando esto. Si conectáramos directo la L1 acá, al motor, ¿cierto? Y conectáramos la L2 acá, lo que sucedería es que él funcionaría. Y esto es una bobina que va a hacer que opere nuestro motor, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es como interrumpir el paso de la corriente eléctrica, de forma tal que tenemos dos opciones. La corriente se puede ir por acá, a través de este pulsador hacia allá, hasta finalmente el motor, o se puede ir por acá. ¿Eso qué quiere decir? Que podría operar automáticamente cuando la presión que tengamos en el sistema sea la que corresponde, la temperatura también será la que corresponde, se cierra, funciona el motor, todo perfecto. O podríamos trabajar manualmente. Y fíjense bien, sería, si es que opera el sensor de presión y el sensor de temperatura, se activa el motor. O si es que operamos nosotros el pulsador manual, nosotros, ¿cierto? Y el sensor de temperatura. ¿Se dan cuenta que hay como una lógica como similar a la que nosotros veíamos en el caso de digitales? ¿Sí? Como que está un poco quizá oculta ahí, pero es la misma lógica, ¿ya? ¿Y qué sería SOL? Que alguien se puede preguntar. Es simplemente un switch que va a estar asociado al motor, probablemente está asociado a un relé térmico, que son un tipo de dispositivos que están conectados directamente al motor, que cuando el motor se sobrecalienta y hay por tanto una sobrecorriente que lo circula, para evitar que él se pueda quemar, porque finalmente se le pueden fundir las bobinas por una sobrecorriente, obviamente sobre mucho tiempo, lo va a abrir. Va a abrir en este caso el circuito para que se enfríe el motor, va a tener que ir un técnico directamente a revisarlo, ver por qué pasó. Lo más probable es que lo va a volver a subir para que funcione, se va a volver a caer, ¿ya? Pero en principio debería resolver el problema. Todos sabemos que de repente no es lo que sucede, pero pasaría así. Y en definitiva, todo esto que está acá, obviamente es un circuito relativamente simple en comparación a este. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con este tipo de aplicaciones? Este tipo de resoluciones de un problema, en realidad. Sí, son sistemas que permiten controlar un sistema. Esta configuración que permite controlar este sistema. ¿Cuál sería ese inconveniente? Que cualquier cambio que nosotros queramos hacer en la lógica de control
hay que cambiarlo acá en los cables que tenemos. Hay que modificar el cableado. Claramente no es lo más simple. Y esto, por si acaso, que ustedes ven ahí, es una versión bastante resumida, porque hay tableros completos. De repente sistemas, me acuerdo haber visto uno hace tiempo, que era del control de inyección de petróleo en un horno de fundición. Y eran dos tableros gigantes, así como de 2 metros de alto y no sé, como por 1,20 m de ancho, que tenían la lógica de control. Y tenía un montón de relés que estaban todo el tiempo trabajando. Y de hecho había que mandar siempre personas a que revisaran los relés, solamente para ver que estuvieran operando bien, porque si es que uno de ellos fallaba, iba a fallar la lógica de control. Imagínense si queremos cambiar algo. Hay que parar y tener un buen tiempo ahí las personas cambiándolo, ¿cierto? Entonces esa es la desventaja que tiene este sistema que se usaba anteriormente. Sin embargo, cuando usamos PLC, nosotros vamos a conectar las entradas, vamos a conectar las salidas y cualquier cambio se realiza en el programa. Entonces, lo que vamos a tardar va a ser simplemente lo que nos demoremos en modificar y cargar el programa. Incluso podríamos tener en algunos PLC más avanzados varios programas cargados. O sea, no en el mismo, pero sí en el software de control, de forma que los podemos modificar. ¿Ya? Y aquí podemos ver algunos detalles, ¿cierto? Los sistemas de relé son cableados para una aplicación en específico. Si los requerimientos de diseño cambian, también lo deberá hacer el cableado. En casos extremos hay que cambiar tableros de control completo, que de hecho es la solución que se aplica, porque en realidad ir a cambiar algo tan específico no vale la pena, desde el punto de vista del tiempo. ¿Ya? Porque en muchas industrias el tiempo es muy valioso. O sea, nos conviene simplemente cambiarlo. Va a ser más barato que perder, por ejemplo, 1 hora de trabajo o 2 horas de trabajo. Los PLCs eliminan gran parte del cableado y cualquier modificación en la lógica de control puede ser realizada por medio de la edición del programa, tal como les comentaba, ¿cierto? Y los sistemas actuales cuentan con relés, sin embargo, no se utilizan para lógica de control. Se utilizan simplemente como un intermediario para poder brindar la energía a los motores, por ejemplo. ¿Ya? Para que no esté conectado el PLC directamente a esos dispositivos, porque no le va a poder brindar la corriente correspondiente. Y los relés se ocupan solamente para eso, para permitir que otra energía por ejemplo, de un sistema trifásico, que tiene mucha más potencia, alimente el motor. Y nosotros controlamos simplemente que eso suceda. ¿Ya? ¿Y cómo sería eso? Así, miren. Para que se lo imaginen por acá. Acá tenemos el motor trifásico, el que va a operar finalmente. Lo vamos a tener conectado así. Eso es parte de su configuración, por si acaso. Acá vamos a tener varios dispositivos. Vamos a tener el relé térmico que yo les decía, ¿cierto? Que es un dispositivo que lo que va a hacer es simplemente, si es que circula una sobrecorriente por un tiempo prolongado, va a abrir el circuito para que así no se dañe el motor. ¿Ya? Y tenga que ir alguien a ver qué pasó. Y además vamos a tener lo siguiente, miren. Acá vamos a tener unas líneas de alimentación que van a ser 3. ¿Por qué 3? Simplemente para brindarle más energía. ¿Ya? Por eso se trabaja en este caso con 3 fases. Pues se puede trabajar con más, pero por lo general se trabaja con 3. Ahí. Y aquí va a haber como un elemento que va a tener 3 interruptores. Van a estar todos conectados, por decirlo así, juntos. Y eso se supone que está derecho. Y esto de acá es llamado un contactor, que es como un interruptor que es capaz de interrumpir corrientes mucho más altas, corrientes industriales. Y además, para las 3 fases al mismo tiempo. ¿Ya? Pero el contactor, ¿cómo lo controlamos nosotros? Lo controlamos por medio de una bobina más pequeña, mucho más pequeña, que puede ser incluso a corriente continua, a 24 volts, por lo general son a 220 volts, que esta bobina es la que nosotros finalmente vamos a controlar. Esto podría estar conectado al PLC. Entonces el PLC lo que va a hacer es activar esa bobina, y esa bobina, al momento que es activada, hace que trabaje el contactor. ¿Ya? Y la corriente que aquí pasa es mucho más grande que la que puede manejar el PLC. El PLC, de hecho, se le quemaría la salida si llegáramos a conectar algo así. Y de plano no podría eléctricamente alimentarlo. ¿Ya? Es como que, para que lo piensen, es como que este es nuestro dispositivo que queremos alimentar, esta es la fuente, y nosotros solamente controlamos que circule la corriente. ¿Ya? Le ponemos la señal que corresponde. Esa es la operación más básica que se utiliza, por ejemplo, para controlar, por medio de un PLC, un motor trifásico, que estos motores son gigantes, o pueden ser gigantes, de hecho. Motor trifásico. Gigante. A ver si aparece algo. A ver si aparece algo. De hecho, aquí apareció algo. Miren. Aquí apareció uno. Y hay algunos que son más grandes. Miren, aquí tenemos un motor. Ahí tenemos un transformador. Miren el tamaño de ese transformador. Aquí hay otros motores, miren. Ah, pero es un camión ese, dice. Ah, un camión. Estoy ciego.
Acá sí hay motores. Se fijan, aquí tenemos las bobinas. Acá tenemos otro motor. Ese es el rotor del motor. Esa es la parte que está en el centro, que es la que gira. ¿Se fijan? Eso ha sido un motor. Tenemos el estator, tenemos el rotor, que es lo que está girando. Y fíjense que esa parte de ahí, que se ve relativamente pequeña, está acá. Rotor jaula de ardilla gigante. Literalmente. ¿Ya? Pues claramente no podríamos alimentarlo con cualquier dispositivo. Y estoy buscando uno más grande, pero no veo. Hay algunos que pueden ser el tamaño de una casa casi, a ese nivel. Pero no tuve la suerte de encontrar uno más grande. Pero yo creo que se entiende la idea, ¿cierto? Ahí. Ahí tenemos otro más, pero ese es pequeñito. En comparación, digo yo. Un auto eléctrico. ¿Ya? Entonces esos serían acá. ¿Y cómo es un contactor? Un contactor es lo que ustedes van a ver por acá. Contactor. Muy fácil. Un dispositivo como bien simple, así. ¿Se fijan? Entonces hay uno que tiene las tres líneas, por ejemplo, de entrada. Aquí se ve mejor. Tres líneas de entrada. Y la bobina por lo general está en un costado. De hecho, aquí está la bobina, miren. ¿Se fijan que ahí aparece en el diagrama? Estas son las líneas de alimentación que nosotros usaríamos. Puede tener también una línea para un neutro. Y esta es la bobina que nosotros alimentamos. Y con una tensión mucho más pequeña y que eso puede ser sin problema alimentado por nuestro PLC y de forma que podríamos activar el motor. Lo mismo ahí. Acá está el relé térmico, si no me equivoco. No, estos son contactos auxiliares. Y aquí tiene una configuración, miren. Ahí. Creo que tenía que haberle dado clic a esa imagen. Acá tenemos algunas configuraciones. ¿Se fijan? Tengo varios dispositivos, obviamente está el motor, acá estaría nuestro contactor. Este dispositivo probablemente sea un disyuntor, simplemente como para protegernos de cortocircuito. Acá tenemos un pulsador. Y este dispositivo debe ser un temporizador, pero no se alcanza a leer nada, así que, ¿qué les puedo decir? ¿Ya? Y hay varias configuraciones. Pero generalmente no son de control, simplemente de fuerza. Nosotros controlamos con el PLC. ¿Ya? ¿Habían visto esos dispositivos? ¿Ya? De todas maneras, hay un montón de maquinarias que se utilizan en estos casos. Y todas ellas pueden ser controladas con un PLC. O sea, es algo que tiene aplicación real. ¿Sí? Y tiene esas ventajas que yo les decía, que por sobre lo que era la lógica basada en relés, que nosotros podemos hacer modificaciones del programa. Además, podemos comunicar los PLC entre ellos. Es una ventaja súper grande. O sea, se puede interconectar, incluso en red, conectar a computadores y poder visualizar toda la información. Entonces, podríamos tener una planta que esté distribuida entre varios kilómetros. ¿Ya? De hecho, en Andina, por ejemplo, hay equipos que son controlados a distancia. O sea, maquinarias que andan dentro de la mina que son controladas a distancia. ¿Ya? Ese es el mundo que estamos viendo ahora. Aquí tenemos también un conteo de alta velocidad. Supongo que estos son algún tipo de remedio, me imagino. Aquí algunos elementos. Ustedes pueden ver que tenemos una luz, un solenoide, un contactor. ¿Qué es lo que es una válvula solenoide? Es simplemente una válvula que nosotros podemos, por ejemplo, hacer que se abre o se cierra según la tensión que yo estoy aplicando. Pueden ser de control on-off, o sea que yo le pongo tensión y se abre, le quito la tensión y se cierra, por seguridad lógicamente, o que según lo que yo voy alimentando este elemento, se abra, por ejemplo, no sé, un 20%, un 15%, un 50%, un 100%, ¿ya? Le quito la alimentación, se cierra, ¿ya? Y estos serían también entradas, que tenemos este sensor que podría detectar, por ejemplo, la presencia de alguna pieza metálica. Tenemos un sensor de límite que detecta, por ejemplo, piezas en movimiento, que directamente como que la palabra que se ocupa es como atropellarlo, cuando atropella el sensor, ¿ya? Detecta que está la pieza móvil, que está, por ejemplo, abierta una puerta, la pieza móvil retrocede y el sensor vuelve a detectar que no está, ¿ya? Y los pulsadores, que sería otro tipo de entrada que permiten detectar lo que lo que el usuario quiere que suceda. Los switch programables se parecen físicamente, al menos el último que mostré. De hecho, sí, son bastante parecidos. ¿Ya? Y para la clase de mañana vamos a hablar un poquito más acerca de los componentes que componen el PLC. Yo creo que en principio, en resumen, podríamos decir que es muy parecido a un PC,
tiene obviamente mayor robustez, es capaz de trabajar en esos entornos mucho más complicados desde el punto de vista así físico, ¿cierto? Por las temperaturas, por las vibraciones, los impactos. Además tiene ventajas el PLC por sobre otros dispositivos un poquito más antiguos, en el hecho de que se puede modificar el programa y con eso modificar la operación del sistema, ¿cierto? Se pueden conectar entradas, se pueden conectar salidas para así conocer el estado por medio de las entradas y poder modificar el estado a partir de la salida, ¿ya? Y mañana vamos a ver cómo está conformado. Así que espero que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.